Vamos a entrar, el domingo pasado estuvimos hablando acerca un poco de la institución de la Santa Cena y que realmente pues la Santa Cena es algo bien importante en la vida de un cristiano y en la vida de nosotros, ¿verdad? O sea, la Santa Cena marca algo bien importante porque conmemoramos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Amén. Pero cuando recordamos lo que Jesús hizo, cuando venimos a ver lo que Jesús hizo, también necesitamos ver lo que Jesús nos enseñó. Amén. Y casi siempre yo les decía, o sea, nosotros vivimos para servir, nosotros vivimos para alguien más, nosotros vivimos para que alguien más tenga algo de nosotros. Amén. Por ejemplo, como les decía, la vaca, por ejemplo, da leche para alguien más. La vaca no se puede tomar su propia leche. Amén. Igual los frutos, igual la carne, igual nosotros. O sea, siempre estamos para servir a alguien más. Si yo no me dedico a servir, si yo no me dedico a ayudar a alguien, realmente no tiene como mucho significado mi vida, porque yo tengo que dedicarme a dárselo a alguien. El talento que Dios me dio, por ejemplo, cuando alguien puede cantar, esa persona canta obviamente para Dios, pero canta para alguien más. Amén. Cuando tú predicas, no te predicas a ti mismo, sino que predicas para alguien más. Cuando Dios te da palabra para alguien más, no te da palabra para ti mismo. Por eso es que nosotros como cristianos debemos de darle a la gente el amor que Dios nos dio, la fe que Dios nos dio, lo que Dios nos ha dado es para ponerlo al servicio de alguien más. Pero cuando nosotros empezamos a atesorar, cuando nosotros empezamos a agarrar, cuando nosotros empezamos a no dar lo que ya Dios nos dio, a no darle a los demás lo que ya el Señor nos ha puesto en tus manos. ¿Y qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Cuál es el talento que Dios puso? O sea, no estoy hablando solo de lo material, estoy hablando de las cosas que tú haces. Amén. Por ejemplo, cuando alguien cocina, cuando tu mamá cocina, por lo regular cocina para alguien más, ¿verdad? Cuando uno está cocinando y ya termina de hacer lo que cocinó, o sea, ¿cuántos nos pasa? ¿Cuántos chefs nos pasa? ¿Verdad? Que cuando usted termina lo que ya hizo, usted ya no se lo quiere comer. ¿No les pasa de que uno hace la comida y queda todo el mundo bien rico, pero uno así como que, pero no es porque esté feo, no es porque usted le echó algo, o sea, es porque como, por ejemplo, uno lo está probando, uno lo está viendo, uno lo está haciendo, uno lo está oliendo, como que cuando ya está listo, uno ya no quiere comer, ¿verdad? Y entonces es como bien complicado, igual las mamás que todos los días tienen que estar viendo qué hacen de comer, ¿verdad? Y por lo regular uno hereda cosas de sus padres. Por ejemplo, si a mi mamá no le gustaba tal cosa, como mi mamá no lo cocinaba, a mí tampoco me gusta, ¿verdad? Y entonces uno siempre dice, y es raro, por ejemplo, ayer me pasó que los padres sí comían un plato, pero los hijos no. Yo dije, qué raro, porque por lo regular uno siempre come lo que sus papás le enseñaron a comer, y uno no le gusta lo que a los papás no les gusta. ¿Verdad? Por ejemplo, uno dice, qué rica la lengua, pero como a su mamá tal vez no le gustaba la lengua, nunca le dieron a usted. Y la comida, hermanos, siempre en la casa se hace para alguien más. Cuando usted se viste, o sea, sí se viste para usted mismo, pero también se viste para verse bien y para verse en los ojos de alguien más. Por eso es que cuando nosotros venimos a la iglesia siempre tiene que ser alguien que da y no que pide. Y el cristiano debe estar acostumbrado a ser una persona que da y no que pide. Tú tienes que cambiar de ser, porque dice la Biblia incluso cuando Dios le da una promesa a Israel, que vas a cambiar de ser el que pide prestado al que da. Y la iglesia, hermanos, también tiene que cambiar de ser aquella que le dan a pasar a aquella que da. O sea, siempre nosotros, hermanos, tenemos que dar más. Amén, porque cuando nosotros dejamos de dar, dejamos de cosechar, y cuando dejamos de cosechar, hermanos, se pierde la bendición. Yo le decía ayer, yo me sentía mal en la noche, porque nosotros tenemos un negocio donde lamentablemente era tanta la cantidad de pedidos que ya no la pudimos cumplir. O sea, era demasiado lo que había que cumplir y nosotros teníamos tan poquito para poder dar. Y yo le decía a Karen, yo me sentía mal por eso.
Yo le decía a una persona ayer en la noche, es que la bendición, la de Jehová, la que enriquece y con ella no añade tristeza. ¿Por qué? Porque cuando tú, y era lo que te decía, no importa qué día es, no importa qué día sea. Yo le decía a alguien, mira, pero hay que decir que el domingo en la mañana no se puede. Pero si es el día que es la hora, el momento que más hay, pero Dios nos puede bendecir cualquier otro día, pero no sábado en la mañana, no domingo en la mañana, porque ese es el tiempo de Él. Y si yo cambio el tiempo de Dios, si yo cambio a Dios de prioridad, las cosas no van a empezar a ir tan bien. Porque en mi corazón, y yo le he dicho a la gente, el dinero usted lo tiene que tener en la mano, no en el corazón. ¿Por qué le cuesta tanto a la gente sembrar? ¿Por qué les cuesta tanto dar? Porque tienen el dinero en el corazón, no en la mano. Por eso cuando yo lo recibo aquí, lo doy aquí, y jamás el dinero ha estado en mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a servir a Dios, sabes que cuando ofrendas, cuando diezmas, cuando das, es cuando tú vas a empezar a recibir. Y las bendiciones de Dios van a empezar a estar. Y cuando tú estás delante del Señor, el Señor te va a empezar a dar cada día más. Y no vas a sentir de dónde viene tanta bendición, porque tu corazón está vuelto al Señor, no a la bendición. Hay gente, como le digo, que cambia las cosas. Que dice, mire pastor, no puedo venir porque tengo un trabajo, ayúdeme a conseguir un trabajo, y Dios te da el trabajo y ahora no vienes a la iglesia porque el único día que descansas es el domingo. Y estás cansado. Luego te sacan de ese trabajo y regresas otra vez a pedir oración para conseguir un trabajo. Y a Dios no le interesa tanto tu bendición económica como tu alma. A Dios no le importa que cuánto eres tú bendecido, le importa cuánto tú estás cerca de Él. Porque la bendición es una añadidura, pero la salvación no es añadidura. La salvación nos lleva a nosotros a tener una obediencia delante de Dios. Y que nosotros, por más alejados que estemos, luchamos por acercarnos a Dios. Yo miro que hay gente, hermano, que tan fácil falta el servicio, tan fácil falta sus obligaciones dentro de la iglesia. Y yo le decía al Señor una vez, Señor, yo si un día paso sin servirte, porque dice la Biblia que ni aún un vaso de agua fría el Señor se va a quedar con él. Cuando tú sirves a Dios, ¿cómo Dios no va a servir en tu vida? ¿Cómo Dios no va a intervenir en el momento que tú más lo necesites? Si tú siempre pones en primer lugar al Señor. Amén. Y hoy, hermanos, quiero que vayamos al libro de Proverbios. Y hoy hay una salida muy especial. Proverbios 19:17. Dice la palabra de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice así: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. En otra versión dice: al que al pobre da, a Dios le presta, y Dios no es deudor de nadie. En esta versión que tiene el hermano dice: a Jehová le presta el que da al pobre, y él le dará su pago. O sea, son versiones que dicen: el que al pobre da, a Dios le presta, y Dios no es deudor de nadie. Y la Nueva Versión Internacional dice: el que sirve al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones y Dios no se queda con nada. El día de hoy, por ejemplo, algunos todos están invitados a salir. Ya en los anuncios le vamos a dar toda la información. Pero cuando tú sirves, y era lo que te decía, cuando tú sirves a alguien más, y cuando tú sirves más a aquel que no te lo puede devolver, es cuando nosotros realmente estamos haciendo algo por amor, algo que Dios nos mandó a hacer. Porque darle a alguien algo que nos lo puede devolver, ¿qué bendición tiene? Si lo estamos haciendo hasta cierto punto por interés. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vienes a Dios, Dios te dio un talento. Dios te dio algo a ti para poderlo adorar. Y cuando Dios te bendice para poder bendecir a alguien más. ¿Cómo Dios te va a quitar la bendición si estás bendiciendo a alguien más? ¿Cómo Dios va a cortar ese chorro de bendición que hay sobre tu vida si tú lo que estás haciendo es darle a la obra? ¿Cómo Dios va a quitar su propia provisión? Yo le digo al Señor: Señor, si tú quitas tu bendición sobre mí, la bendición sobre tu obra se va a quitar.
pero si tú me das más a mí, la obra va a tener más para dar. Porque si tú me bendices a mí, tú sabes, Señor, que tu obra va a ser aún más bendecida de lo que ya es. Por eso es que cuando tú siembras 100, el Señor te da 1000, y cuando siembras esos 1000, el Señor te da 10,000, y esa es una cosa que nunca va a parar. Pero cuando tú vienes y empiezas a no querer servir, incluso tú puedes decir, bueno, pastor, yo no tengo dinero, pero sí tienes otras cosas que no sea dinero. Y a veces, hermano, tú puedes darle a alguien algo que esa persona necesite escucharlo. ¿Cuántas veces, cuántos de ustedes han sentido la necesidad de hablarle a alguien? Y la gente dice, es que ya me desahogué. Y uno a veces, hermano, a mí me pasa, hay gente que me dice, mira, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí. Y me cuentan, yo no les he dicho nada, y le digo, ya se siente mejor, ya. O sea, lo único que querían era contarlo. Igual manera, cuando uno viene y le pregunta, ¿y cómo estuvo tu día? Bien. Y cuando es una mujer, o sea, ¿qué quiere ella escuchar? Fíjate que me levanté, ayer al visto, el agua estaba bien fría, pero me bañé y no había shampoo. Pero luego me fui y me cambié, que por cierto, fíjate que la camisa estaba mal planchada y me tocó plancharla otra vez. Salí de mi casa, saludé al vecino, era hombre, por cierto. Bajé al carro, lo encendí, esperé 2 minutos, calenté, lo prendí, puse acá música. ¿Te gusta? Sí, que no sé. O sea, esa es la situación que alguien a veces desea que le cuente todo su día. O sea, no. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Y qué hiciste hoy? Lo mismo de siempre. ¿Y qué es lo mismo de siempre? Ahí en la presa. O sea, pero usted resume 8 días de su vida en bien. Pero ¿y qué onda? ¿Lo metieron preso? ¿No lo metieron? Sí, lo saqué. ¿Y cómo? Y yo no digo, pero no sabes de... Vamos a contar. O sea, y algo así nos pasa con Dios. Usted no se da cuenta cómo llega uno a veces con Dios. Padre, te pido. Gracias. Amén. A mí el Señor nunca me escucha. O sea, es que usted para escuchar la voz de Dios tiene que dejar que la otra persona, o sea, que Dios hable. O sea, cuando usted llega a orar, hay gente que me dice, pastor, es que a mí Dios no me habla, porque usted no le da tiempo de hablar. ¿No le ha pasado, hermano, que usted está hablándole a alguien, ¿verdad? Y usted también le está empezando a contar su vida y la otra persona se mete a contar? ¿Va? Entonces uno dice, pues, ¿para qué quieres que mejor hablamos? Va, y empieza a contar, ¿va? Y a veces hay partes o hay relaciones donde solo habla una parte, ¿verdad? Y entonces igual pasa con Dios. Usted cuando llega delante de la presencia de Dios tiene que llegar a escucharlo. Es que tú nunca me escuchas, dicen las personas, ¿verdad? Igual es con Dios. Y a mí muchas veces me pasa, yo hablo con personas en las cuales le digo, no, es que es así. Y Karen ha visto, bueno, sí, es así. ¿Y por qué no le dijiste que no? Porque es imposible hacerlos entrar en razón. Y a veces, hermano, es mejor tener paz a tener razón. No sé si le ha pasado. A mí me pasa, hay gente que uno estudió eso, o sea, uno sabe de eso. No, es que es así. Vale, así. ¿Por qué? Porque yo prefiero tener paz a tener razón. Y cuando nosotros venimos delante del Señor, venimos solo a pedir y no escuchamos su voz. No escuchamos lo que Dios nos quiere decir. No le damos un tiempo al Señor. No lo servimos. Y por eso le digo, hermano, la razón de hacer iglesia es así como hoy que vamos a salir y vamos 200, ¿cuántos tamales se juntaron al fin? 240 tamales. Imagínense, hermanos, cuántas manos tenemos que ser para poder servir 240 tamales. Y eso estuvo en mi corazón y en el corazón de Karen, poder donarlos. ¿Por qué cree usted? Porque yo estoy seguro que el día de mañana el Señor me va a dar el triple, amén. Y cuando alguien dice, es que yo doy, pero yo no espero que Dios me lo devuelva, o es mentiroso o es bobo. Yo jamás siembro sin esperar cosechar. ¿Cómo va a ser? Que va a venir alguien y diga, yo voy a sembrar 100 árboles de limones, pero si no hay limones no importa. No, yo le doy al Señor esperando que el Señor me devuelva, pues.
Ni modo, yo vengo y le digo, Señor, aquí está mi diezmo. Padre, recordate, no dice la Biblia que David le dijo, haz memoria de todos mis diezmos y mis ofrendas. Le dijo al Señor, recordate todo lo que yo he ofrendado y envíame de lo que yo he dado. ¿No? Cuando usted diezma, es como que tuviera una cuenta en el cielo, ¿verdad? Que usted está depositando y un día el Señor le va a cambiar toda la bendición. Si la Biblia dice, al que al pobre da, Dios le presta, y Dios no es deudor de nadie. Si usted le da al que no le puede pagar, entonces está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Está dando hermano, siempre que usted tenga la oportunidad de ofrendar o de sembrar, usted siembre y usted ofrende. Porque lo que usted da es usted y Dios, no la persona que hace. Por eso le decía, hay gente que dice, es que usted le tiene que dar a Dios. Hermano, pero yo no tengo algo mágico acá que usted deposita su ofrenda y yo la envío al cielo. Bienvenido al Banco Central del Cielo. Mucho gusto. Vengo a dejar los diezmos y las ofrendas de todos los miembros de Fuego de Dios. Pase adelante, ahorita lo van a tener, siéntese en esta nube y ahorita se le va a atender. No funciona así. Usted da a la obra de Dios. ¿O no? Usted da a la obra. Usted da para que se administre en la obra de Dios. Pero por eso, hermano, es que la gente tiene que entender. Hay gente que dice, es que hay un montón de evangélicos, pero no todos. No todos somos así. O sea, cuando viene y le dice, es que Dios le dice que le dé. ¿Cómo Dios le va a decir que le dé si Dios no necesita su pisto? Dios no necesita su dinero. ¿O sí? Ni modo que va a decir Dios, ay, no alcancé para pagar el sol, ¡pum! Todos en oscuras. No funciona así. ¿O sí? No funciona así. Por eso es que cuando usted da a la obra de Dios. Cuando usted diezma, no diezma directamente a Dios, porque Dios no podemos enviar el pisto al cielo. O sea, no se puede. ¿Verdad? O sea, cero pues, ¿va? ¿Me entiende? No puede usted agarrar el dinero como en el autobanco de Metro Norte del BIVA, que agarra uno la cápsula y se va. O sea, no se puede. Pero cuando usted da al pobre, así como usted hoy que va a venir, y cuántos vamos a ir a pelar 200 tamales hasta que se le queden, como dice, churuquitos los dedos del tamal, ¿verdad? Y estar pelando y lleve tijera, porque ahí no va a decir, pastor, no tiene una tijera que me preste, ¿verdad? O sea, no voy a llevar tijeras, no soy una librería, pero usted lleve su propia tijera si va a pelar. ¿Qué va a servir? En pelar tamales. Entonces lleve con que pelarlos, pues, ¿va? Entonces, si por ejemplo alguien va a servir en seguridad, lleve su pito, lleve su pistol, no. Pero, hermano, o sea, uno se prepara para poder servir. Uno le dice a la gente, hermano, ¿y su Biblia? Aquí la tengo en el teléfono. ¿Y si se queda sin materia? Se quedó sin Biblia. ¿O acaso que usted mira a alguien que vaya a jugar, no va a ir a jugar así como estoy yo vestido? O sea, se prepara para ir a jugar. Cuando usted va al colegio, ¿verdad? O sea, yo nunca he visto que un padre de familia lleve a su hijo y no le pregunte, ¿y la mochila? ¿Verdad? La lonchera sí puede llevar, pero la mochila no. Y uno que decía a veces, hermano, y ahí empieza la mentira. No decía, el profe no traje el libro. Sí lo traía, pero estaba en la mochila. Y entonces nosotros, hermano, cuando dice la Biblia que al pobre da, a Dios le presta, y Dios no es deudor de nadie, ¿usted cree que si hoy le da al pobre, hermano, imagínense, les digo, hermanos, ¿cuántos quieren donar tamales? Valen 5 quetzales. Después de los 200 que nosotros donamos, solo 40, imagínense, solo 40 se ofrendaron más. Hermano, Dios no tiene deudas con nadie. ¿Cómo Dios va a venir a decir, bueno, Luis Carlos me dio 200 tamales, yo se los tengo que pagar porque para que de ahí él no diga que yo le debo? Y yo estoy esperando mi bendición. Yo el lunes el Señor, padre, que llega a la oficina, tú sabes lo que ya ofrendé, así que, por favor, Señor, ¿va? Nadie diezma y ofrenda esperando no recibir. Hay gente que yo he escuchado cuando dice, es que yo diezmo y ofrendo, pero yo no, que Dios no me lo devuelve. Yo le digo, padre, esa bendición que no quiere, dámela a mí. Pues sí, ya que no quiere, pues dámela. Yo sí quiero.
Por eso dice la Biblia que al que más tiene, más le dará el Señor, y al que menos tiene, le será quitado lo poco que tiene, y se le va a dar al que más tiene. Entonces, ¿usted cuál es? El que quiere la bendición, o usted diezma y dice, yo diezmo porque es mandato, pero si Dios no me la vuelve, no importa. Yo oro para que el Señor, la bendición que usted no quiere, me la dé a mí. Usted tiene que ofrendar, hermano, esperando recibir. Amén. Y mire lo que sigue diciendo. Quiero que vayamos a Mateo. Mateo capítulo 25. Mateo 25. 25:31. Mire, va a empezar, dice, el juicio a las naciones. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso rodeado de mis ángeles y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentarán delante de mí y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor aparta las cabras de las ovejas. ¿Cuántas cabras hay aquí? ¿Ven? Todos son ovejas, no es mentira. Pero bueno. A los buenos los pondré a mi derecha y a los malos a mi izquierda. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos: mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi Padre preparó desde la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Y cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? ¿No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y te hayamos visitado? Yo, el rey, les diré lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos. Es como que si lo hubieran hecho para mí. Entonces, cuando la Biblia dice: me viste desnudo y no me vestiste, o me viste desnudo y me vestiste, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Y la gente le pregunta a Jesús: ¿y cuándo te vimos hambriento, Jesús? O sea, eso no ha pasado. ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Si Jesús nunca lo metieron preso. Por eso la gente dijo: nunca te fuimos a visitar porque nunca te vimos preso. Pero por eso Jesús le dijo: lo que ustedes hacen con uno de mis hermanos, que yo considero mi hermano, es como que me lo hicieran a mí. Por eso el día de hoy que vamos a salir, hermano, yo le decía a los hermanos: y cuando usted regale algo, hermano, no regale lo peor. Hay gente, hermano, que regala lo que ya no le sirve. Entonces mejor que no hay nada. Si por ejemplo yo regalo mi ropa, hermano, hay ropa que yo todavía uso y la regalo. ¿Y cómo cree usted que yo le digo al Señor: Señor, yo voy a regalar 5 camisas, yo espero que me des 10? Porque esa es la forma. Entonces, cuando usted viene y le va a dar algo a alguien, dé lo mejor, porque dice la Biblia: ama a tu prójimo como a ti mismo. Usted regale lo que quisiera que le regalaran. Usted dé lo que quisiera que le dieran. Hermano, por ejemplo, cuando uno se casa, ¿verdad? O sea, es difícil, porque aquí en Guatemala está esa tradición fea, que la deberían de erradicar, de que el novio pague el vestido. ¿Cuántos de los que están aquí nos ha tocado pagar el vestido de novia de nuestra esposa? Hermano Walter, muy bien, hermano Walter. Solo el hermano Walter y yo. Muy bien, hermano. Hermano Juan José también le tocó pasar el vestido de su esposa. ¿Quién más? Hermano, y yo, por ejemplo, cuando vi los gustos de Karen y me dijo de dónde quería el vestido,
Y yo medio vi, hermano, ni trabajando toda mi vida iba a poder pagar el vestido. Y yo dije, padre, igual cuando uno tiene que comprar los anillos, ¿va, hermano? Miren, este es el que yo compré cuando nos casamos. Luego nos regalaron otros mejores, ¿va? Pero hermano, cuando uno se casa, pues obvio no tiene tanta plata, ¿verdad? Y uno quisiera regalarle porque la mujer como que ve que entre más grande es el diamante, más ama a uno. Pero hermano, uno a veces hizo sacrificios con ir a comprar el anillo, aunque sea así la piedrita, ¿va? O sea, uno hace lo mejor, hace el esfuerzo. Yo me recuerdo cuando le di el anillo a Karen, ¿va? Y peor que eso tiene que ser público, ¿verdad? Y uno con el anillito, ¿va? Pero era lo que alcanzaba, ¿no? Entonces, pero usted da lo mejor para la persona que ama. O sea, en lo que usted tiene, se preocupa en darle lo mejor. Por eso es que su familia es lo que usted más ama, es lo mejor que usted tiene. Su familia es lo que usted más ama, o es lo que más tendría que amar. Sus hijos es su legado, es lo que más usted tendría que amar, porque es algo que salió de usted. ¿O acaso no uno de padre mira a su hijo enfermo y dice, prefiero estar enfermo yo que mi hijo? ¿Cuántas veces usted como padre no ha orado y le ha dicho, padre, si se puede que lo que él esté pasando lo pase yo? Y si me dieras a escoger, yo quisiera que uno de mis hijos no sufriera, sino que la enferma fuera yo. ¿Cuántos de ustedes no lo han pensado? Porque su amor como padre o como madre es tan grande que quisiera pasar ese dolor que su hijo está pasando para que él no lo pase. Porque ese es un amor donde usted sabe que llevó a esa persona 9 meses. Y nosotros como padres salimos todos los días a buscar el sustento para nuestros hijos. Porque es una forma de decirles que los amamos. Cuando le damos a la gente tenemos que dar lo mejor. Porque dice la Biblia que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y si usted, por ejemplo, va a ofrendar comida, ofrende algo que usted también se comería. Si usted va a dar ropa, ofrende una ropa que usted también se pondría. Y si usted va a dar zapatos, de zapatos que usted usaría. Y si usted dice, yo voy a dar tamales, yo en lo personal no soy muy fanático de los tamales. Pero los tamales que se vayan a dar, son tamales que nosotros podríamos también comer. Porque cuando en nuestra iglesia vamos a dar algo, vamos a dar lo mejor. No vamos a dar lo peor. Porque dice la Biblia que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Por eso la gente dice, ¿por qué la gente a veces habla o critica tanto de que se le va a dar lo mejor a Dios y no a los pobres? Porque hoy con lo que nosotros vayamos a dar, no les vamos a quitar esa condición. Y usted por haber dado un tamal no se iba a quedar rico ni se iba a ser pobre. Pero sí se iba a agenciar una bendición de parte de Dios. Porque uno nunca sabe cuándo va a ser que uno vaya a necesitar una provisión. Yo le cuento a la gente muchas veces, cuando yo iba a la U, se lo he contado. Yo pasé hambre. Yo aguanté hambre con la universidad. Porque apenas me alcanzaba para pagarla, y los que estudiamos Derecho o estudian Derecho saben lo caro que son los libros de Derecho. O en cualquier carrera en la universidad, lo caro que son los libros. Y a veces, hermano, yo no tenía esa bendición de que mi papá me dijera los sábados en la mañana, hijo, vas para la UCI, tenés para comer. O sea, fue algo que a mí nunca me preguntaron.
Pero yo decía, ¿cómo la gente que le paga la U? Yo tenía amigos que pagan la U, se iban de clase. Si esta gente que está loca, está mal de la cabeza, ¿qué pagan por irse? Y después quieren ganar. Yo le decía al Señor, a veces todos mis amigos se juntaban, Huicho, ¿vas a ir a comer? Huicho, me decían en la U. Huicho, ¿vas a ir a comer? Sí, pero me van a pasar trayendo, ¿va? Y yo a veces me salía antes, hermano, para irme bien lejos, que no me vieran. Pero era porque no tenía que comer. Yo no sé qué día, porque nuestra universidad quedaba allá por Novicentro y había un árbol donde yo me estacionaba y me bajaba y me sentaba. Y me volvía a sentar en ese árbol, pero ya estaba graduado. Y le dije al Señor, me acuerdo cuando aquí yo me sentaba a decirte que tenía hambre y no podía comer. Cuando tenía sed y tenía que ir a tomar de los chorros de la U, porque no tenía ni para comprarme agua pura. Y hoy estoy aquí sentado, le dije al Señor, pudiendo ir a almorzar a cualquier restaurante de Guatemala. Porque vos fuiste fiel y donde tú me dijiste que me ibas a bendecir, yo te creí, Señor. Y aunque me des lo que me des, yo siempre voy a venir a sentarme a este lugar a recordar de dónde tú me has sacado y a dónde tú me has enviado. Me recuerdo cuando llegábamos y a veces Ángel me acompañaba a tocar allá a la casa de la hermana Mimi. Y solo estaba hermana Mimi, hermano Carlos, Iván, Ángel y yo, ¿te acordás? Y el servicio empezaba el domingo a las 7 de la noche. Porque yo trabajaba de lunes a sábado, iba a la U el domingo. Cuando salíamos de la U, íbamos al servicio. Yo me recuerdo que siempre me llamaba la hermana Mimi para preguntarme por dónde iba. Cuando yo llegaba, la hermana ya me tenía mi comida caliente y el hermano Carlos siempre me iba a comprar una Coca-Cola para pegar. O sea, a mí jamás se me olvidó. ¿Por qué? Porque tú no tienes que olvidarte de lo que la gente te ha hecho cuando tú más lo has necesitado. Pero a mí el dinero y la gente, yo digo, la gente tiene que entender que el dinero uno lo tiene en la mano, no en el corazón. Porque así como Dios te ha bendecido, también te puede cortar esa bendición. Y así como Dios te tiene cortada la bendición hoy es el momento en que tú tienes que reactivar la bendición que Dios ha venido y te ha prometido para ti y tu familia. Porque Dios es fiel, porque Dios está ahí, porque Dios te escucha y camina contigo. Y yo le decía a Karen cuando nos casamos, yo me tengo que graduar, en un año tengo que hacer todo. Y no podía perder un examen porque no tenía para pagar la recuperación. Y yo se lo he contado a ustedes, hermano, pero es cierto, cuando yo llegué a mis privados, yo llegué tan preparado que en un privado las 5 preguntas me dijeron ya. ¿Cómo que ya? Yo quiero que me pregunten más. Estudié 6 meses para este momento y solo me hacen 5 preguntas. Sí, pero ya nos dimos cuenta que sabe. Pero yo quiero más. Ya más. Yo le digo, ¿cómo te ven? Ya saliste ya. Hermano, pero bendito Dios, de ahí me puse a decir gracias, Padre, porque me preguntaron lo que sabía. Me preguntaron lo que no sabía. Y entonces, Señor, sí, perdona. ¿Verdad? Vos fuiste el que me examinaste y me preguntaste exactamente lo que yo había estudiado. No, Dios siempre está con nosotros. No, Dios siempre está contigo. No importa la situación que estés pasando, el proceso es temporal. No te tenés que quedar en el proceso. El proceso va, pero lo vas a pasar. La escasez es un momento temporal, no va a ser siempre en tu vida. O sea, no te podés acostumbrar a pedir a la miseria. No te tenés que acostumbrar a la escasez, porque Dios no es un Dios escaso. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios que da. Dios es un Dios que te provee. Es un Dios que te mantiene bendecido. No te podés quedar en el proceso. No te podés quedar ahí. Hay gente, hermano, que se acostumbró a vivir en el proceso y nunca va a salir de ahí porque se acostumbró a vivir así. Era como el pueblo de Israel, no decía, estábamos mejor siendo esclavos.
¿Cómo es posible que el pueblo hoy en día piense que estaba mejor en el mundo? Hay gente que dice, no, pastor, yo mejor ya no quiero ir a la iglesia. O sea, ¿cómo se te ocurre pensar que vas a estar mejor en el mundo que con Dios? Yo ya no quiero ir a la iglesia. Es que el pastor es creído, no me habla. Guapo y hermoso, pero... hermano, o sea, pero usted puede venir y decir un montón de cosas. Pero no se pelee con Dios por la gente. La gente no es Dios. Y la iglesia no es su Padre. Su Padre es Cristo. Su Padre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. O sea, su Padre es Dios. Hay gente que me dice, es que no me gusta ir a la iglesia porque ahí el fuego de Dios esto, papito. Hay miles y millones de iglesias en Guatemala. Anda, pero anda. ¿No te gusta la mía? O sea, qué poco buen gusto tenés, pues. No te gusta el fuego de Dios y de plano no combinas con la iglesia. Pero mira, papito, anda a cualquier iglesia, pero no dejes de ir. Asistir. Congregate, busca a Dios, amalo. Porque no importa lo que te hagan las personas, Dios no es el que te lastima. Y hay gente que pierde cosas a causa de su pecado. No es culpa de la iglesia, no es culpa de la gente, es culpa tuya por no haber obedecido la voz de Dios. Porque el enemigo vino a robar, vino a matar y vino a destruir lo que Dios ya te ha dado. Si tú quieres que el diablo te robe, te mate y te destruya, seguir pecando. Hoy vamos a salir y vamos a dar lo mejor de nosotros. Amén. Ponete de pie, quiero orar por ti. Ponte de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y quiero que repitas esta oración después de mí. Padre, yo confieso a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Creo que resucitó entre los muertos y hoy reinas con poder. Te invito a que entres en mi corazón, que me ayudes a dejar de pecar y a ser santo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, y que si muero hoy, iré contigo. Amén y amén.